gozoso y con mucha alegría te saludo nuevamente, amada Iglesia Bautista Jesús es el Señor. A ti, amado hermano y amigo, donde quiera que te encuentres y nos estás viendo, te damos la bienvenida y te hacemos parte de nuestra familia en Cristo Jesús. Hoy comenzaremos una nueva serie de estudio donde estaremos viendo diferentes temas que tratan sobre el crecimiento espiritual del cristiano. Dentro de ellos estaremos viendo el crecimiento en gracia, el crecimiento en fe, el crecimiento en amor, crecimiento en entendimiento, crecimiento en santidad, crecimiento en llevar frutos y crecimiento en contentamiento. Y hoy estaremos dando la introducción a lo largo de 8 mensajes, incluyendo el de hoy que te introduzco el tema en pasajes varios. Estaremos estudiando cómo podemos crecer, cómo reflexionamos para poder crecer espiritualmente. Estos han sido tiempos difíciles y los que se avecinan no serán muy buenos tampoco. Hemos vivido siempre bajo presiones que han puesto nuestras vidas, la de nuestros familiares, siempre en encrucijadas donde debemos de demostrar nuestro amor, debemos demostrar nuestro crecimiento, debemos de demostrar que tenemos estirpe como cristianos. Durante más de 2 meses hemos tenido una vida social limitada. Hemos tenido tiempo para encontrarnos más de cerca con nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos tenido mucho más tiempo para meditar en la palabra. Hemos tenido mucho más tiempo para estudiar la palabra y para, sobre todas las cosas, crecer espiritualmente. En esta serie de mensajes quiero hacerte reflexionar a ti y también yo, mientras que me preparo para predicártelos, dónde está mi vida espiritual, cuánto he crecido y cuánto me dispongo a crecer espiritualmente. Comenzaré esta serie de estudios del crecimiento espiritual del cristiano haciéndote una pregunta. ¿Es importante crecer espiritualmente? La respuesta es corta, rápida y certera. Claro que sí, crecer espiritualmente es muy importante para el cristiano. Así como damos testimonio de Dios y mostramos tanto internamente o externamente nuestra semejanza a Cristo cuando demostramos un crecimiento espiritual. Lo primero que tendremos en cuenta es que Dios desea el crecimiento espiritual para su pueblo. Lo estaremos viendo en toda esta serie de mensajes. Oremos. Señor y Salvador, permite que cada día nuestra relación contigo sea más estrecha, que nos permitas crecer espiritualmente, que nos permitas conocerte más a fondo, que tomes el control de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, la de nuestra familia, la de cada uno de nuestros hermanos y sobre todo que derrames tu gracia sobre aquellos familiares y amigos inconversos que no te conocen y que puedan venir a ti, Señor, y que puedan tener la salvación y que puedan tener la seguridad de una vida eterna. En tus manos nos ponemos el control de este culto, ponemos el control de nuestra iglesia y de cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo, Señor. Que este mensaje sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. A través de todas las Escrituras vemos cómo el crecimiento espiritual es dado por Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El crecimiento espiritual comienza cuando nosotros encomendamos nuestras vidas a nuestro Señor y Salvador. Allí cuando comienza esa primera experiencia de la redención de Jesús en nuestras vidas. A partir de ese momento, el Espíritu Santo nos sella y comienza un proceso de germinación y crecimiento que a partir de la obra redentora de nuestro Dios y del Espíritu Santo en nuestro interior comienza a germinar y comenzamos a mostrar frutos. Ahora vamos viendo en nuestras vidas, bajo el actuar del Espíritu, una cosecha diferenciada.
un crecimiento interno que nos dota de una madurez espiritual a medida que nos vamos acercando más a nuestro Dios, a través de los medios que Él nos facilita para nuestra relación personal con Él. Y que dentro de un momento yo te voy a estar mencionando algunos como recomendación para que lo pongas en práctica en tu vida y te ayude, en tu crecimiento espiritual, que vayas logrando una madurez según las enseñanzas que Dios nos ha dado en su palabra. A medida que vamos conociendo a Dios, vamos creciendo espiritualmente. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos nutrirnos de las verdades que Dios nos revela a través de la Biblia o a través de su Espíritu, ya sea verdades e instrucciones que apliquemos en nuestra vida individual o como iglesia o como colectividad cristiana para que podamos crecer cada vez más en el reino. De la misma manera que un niño necesita leche para crecer físicamente, nosotros necesitamos alimentarnos de Jesús, de su conocimiento, de su gracia, como suplemento esencial para el crecimiento espiritual. Quizá algunos cristianos piensen ingenuamente y piensen que pueden ser bebés cristianos durante toda su vida. Piensa que esta solo es una tarea para pastores, para maestros bíblicos, para misioneros, para evangelistas, pero se equivocan. Crecer espiritualmente es una señal de vida, sobre todo una vida regenerada, transformada por Dios mismo. Significa, entre tantos beneficios, que vas en la dirección correcta, en la dirección adecuada como cristiano, a pesar de las circunstancias adversas que te puedan rodear. El apóstol Pablo, a través de todas sus escrituras inspiradas por Dios, está preocupado e instando a todo cristiano a que se mantenga creciendo constantemente y no se quede estancado. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 10 versículo 15 dice: no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme nuestra regla. Cuando algo deja de crecer, muere. Y cuando esta cosa muere, pues pierde todo su sentido y toda su dirección. Mientras que las cosas vivas van en crecimiento y buscando altura cada vez más. Reitera Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Donde hay vida, debe de haber crecimiento. También dice Colosenses capítulo 1 versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero el crecimiento espiritual no es automático, no llega y solo comienza a desarrollarse. Ni podemos dejar tampoco que Dios lo haga todo. Tenemos nuestra responsabilidad hasta donde nuestras limitantes humanas no nos permitan. Podemos trabajar junto con nuestro Dios en nuestro crecimiento. Y cuando lleguemos a ese límite humano, el Espíritu continuará su trabajo en y con nosotros. Trabajar en el crecimiento espiritual, personal o en el colectivo, ayudar a otros a crecer espiritualmente, debe de ser una tarea de gloria. Debe de darnos gloria a nosotros y no solo a nosotros mismos, sino a nuestro Dios. Glorificamos a Dios cuando vemos que crecemos espiritualmente o cuando vemos que impulsamos a otros a crecer espiritualmente. Esta es la mejor manera
en que nosotros daremos a conocer a Dios al mundo. Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro estaba recordando las palabras que dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 versículo 16, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos los cristianos debemos de glorificar a Dios por la suprema razón que llevamos dentro de nosotros su naturaleza. Cuando hacemos esto, nuestra vida espiritual crece, porque estamos en sincronismo con el propósito de Dios para nosotros y se originan cualidades divinas, tanto internas como externas, en nosotros que van dando cada día mayor semejanza a nuestro Señor y Salvador Jesús. Cada día nos vamos conformando más a su imagen y a su semejanza y vamos adquiriendo parte de su santidad. Esto lo logramos cuando experimentamos que vamos avanzando, que vamos subiendo en nuestra vida cristiana, de lo que siempre te he estado hablando y te seguiré hablando, de nuestro crecimiento espiritual. Como nosotros tenemos la naturaleza divina dentro, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos crecer espiritualmente y cultivar esta experiencia con los demás cristianos. El poder de Dios y sus preciosas promesas son los fertilizantes que producen este crecimiento. Dios quiere que avancemos, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice la palabra en Romanos 8:28. La fuerza interna que nos da el Espíritu Santo irá conformándonos a esa imagen si cooperamos fielmente con Dios y usamos los medios que Él nos da para crecer. Pero debemos de darle gracias constantemente a nuestro Dios, porque Él está preocupado porque nosotros crezcamos espiritualmente. Nos da esos medios y se preocupa. Nosotros debemos de agradecerle. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Ahora, en todo este proceso y ansias de crecimiento, no cometamos el fatal error de la imitación. Como por ejemplo, para nuestra formación y progreso, hay hermanos que quieren llegar a ser, por ejemplo, como su pastor, o como otro pastor determinado que sea de su agrado, como algún líder o algún otro creyente que usted considere famoso o que tenga una vida cristiana exitosa y con buenos frutos. Pero al hacerlo, usted está faltando a dos puntos determinantemente importantes para el crecimiento espiritual. El primero está relacionado con su propia singularidad, la cual no se pierde aunque estemos siendo transformados y renovados constantemente por el Espíritu de Dios. Usted sigue teniendo su aspecto físico, sigue siendo usted, va transformándose en su interior, pero no puede perder su singularidad. Y el segundo es que no podrá lograr ser como nuestro Señor Jesús porque está imitando a otros, y ahí cometerá un error garrafal, como se dice vulgarmente. Todos los que somos miembros de la familia de Dios tenemos que ir buscando parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús. Otra pregunta que quiero hacerte: ¿cómo podemos los cristianos estar seguros que estamos creciendo espiritualmente? Pedro nos ilustra muy bien con 3 ejemplos que prueban el verdadero crecimiento espiritual del creyente. En su segunda epístola, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 11, vemos primero
en el versículo 8 que dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 8 podemos ver el primero: fruto. No se concibe un cristiano ocioso o improductivo que no muestre abundantes resultados de la cosecha espiritual. Si fuera así, su conocimiento de Jesucristo no está produciendo nada práctico en toda su vida. A medida que nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesús, más puede usarnos el Espíritu Santo en el testimonio y en el servicio. Somos fructíferos porque nos vamos manteniendo fieles en el trabajo del reino. Somos eficaces porque estamos perseverando y creciendo en nuestra experiencia cristiana y en nuestra espiritualidad. Si leemos el versículo 9, podemos ver que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este es el segundo, la visión, la vemos en el versículo 8. Los nutricionistas, basados en estudios que han hecho a lo largo de sus profesiones, dicen que una mala alimentación puede afectar la visión. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Si no nos alimentamos espiritualmente de la palabra y adecuadamente del Espíritu Santo, pues perderemos la visión del reino. Al desnutrido espiritual, Satanás lo está cegando constantemente y necesita con mucha urgencia que sus ojos sean abiertos y pueda ver el reino de Dios, como dice la palabra del Señor en Juan 3:3. Pero después que nuestros ojos son abiertos, es importante que aumentemos nuestra visión y que veamos todo lo que Dios quiere para nosotros. La frase "tiene la vista corta" es la traducción de una expresión que quiere decir miope. Es la enfermedad de alguien que entrecierra los ojos y se le dificulta ver de lejos sin la ayuda de unos lentes o espejuelos. Si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, es obvio que no hablaremos de Cristo a otros, no proclamaremos a los pecadores que mediante la sangre de nuestro Señor Jesús hemos sido salvos y perdonados por la gracia de Dios. Si olvidamos lo que Dios ha hecho por sus hijos, es evidente que no hablaremos de Cristo a los otros. No proclamaremos a los pecadores que mediante la sangre de Jesucristo hemos sido salvos y perdonados, y que ellos también pueden serlo si creen en Él y le aceptan como su Señor y Salvador. Dios nos ha abierto los ojos y no olvidemos nunca, no seamos ingratos de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que continúa haciendo. Tengamos corazones agradecidos y aún nuestra visión espiritual abierta. La vida es demasiado breve y las necesidades del mundo demasiado grandes como para que el pueblo de Dios ande por todas partes con una visión corta. Lo tercero que ilustra a Pedro en esta epístola es la seguridad, y lo vamos a estar viendo en los versículos del 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nuestra vida y nuestra visión es escasa, nuestros ojos están cerrados y somos miopes espiritualmente, y como consecuencia andaremos sin mucha seguridad, sin control por donde estamos caminando o por donde estamos dirigiéndonos, y de seguro que estaremos chocando con cuanto obstáculo haya en nuestro camino. Pero tú y yo, que no somos así, y lo voy a dar por hecho, y si no, te insto a que seas cada vez más espiritual, más fiel. Somos cristianos que estamos creciendo y que vivimos con seguridad, sabiendo que en Cristo estamos
resguardado, que en Cristo está esa seguridad eterna que no la podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo. Nuestro progreso en la fe es lo que nos da la seguridad. El que cree ser hijo de Dios, pero su caminar y conducta no dan evidencia de un crecimiento espiritual, se engaña primero a sí mismo y va camino al juicio. Cada vez vamos buscando más de nuestro Señor Jesús. Y lo que muchos, por desconocimiento e inmadurez espiritual, lo nombran fanatismo, nosotros lo nombramos amor. Un amor inexplicable, una experiencia diferente a todo sentimiento carnal. Solo los que vivimos y que comenzamos a manifestarnos en nosotros mismos podemos producir frutos en el Espíritu. Comenzamos a crecer espiritualmente y comenzamos a mostrar al mundo y a todos los que nos rodean el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y eso es una manera más de testificar de Dios a todos los que nos están rodeando. Te voy a dejar algunos consejos que quizás debas de poner en práctica si no lo haces con mucha frecuencia, para que te ayuden a fomentar tu crecimiento espiritual, para que te apoyen. No son míos, están en la palabra. Dios quiere que tú crezcas. Ya te lo vengo diciendo desde el principio. El primero es la lectura de la Biblia. Spurgeon escribió en su libro Cómo leer la Biblia: siempre es mejor beber del manantial que de un depósito. Encontrarás que leer la palabra por ti mismo, leer, no simplemente hojear, es la manera más segura de crecer en la gracia. Dios desea que leamos la Biblia diariamente. La Escritura es la fuente inagotable de todo conocimiento, instrucciones, enseñanza de buenas conductas civiles, morales, sociales, fraternales, de convivencia y armonía. Leerla nos mantiene enfocados en Dios y en sus instrucciones para que vivamos oportunamente y en gozo. No podemos tener vidas en crecimiento sin absorber el alimento que nos proporciona una estatura mayor, y es a través de la lectura diaria de la palabra. El segundo, la oración. Esta es la manera que nosotros podemos hablar con Dios. Mientras que leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, le estamos hablando a nuestro Señor. Y tenga por seguro que Dios siempre te va a escuchar y te va a responder en su tiempo y bajo su voluntad. Dios nos promete mediante la Biblia que nos va a contestar, y todas las contestaciones son poderosas porque vienen de parte de Él. La oración revela la realidad de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos dedicar mucho tiempo a orar. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Orad sin cesar. Dios mismo nos está diciendo: oren, oren, oren sin descanso. La tercera es la meditación. Y hoy en día la meditación es una de las prácticas que está casi en vía de extinción. Sin embargo, Dios quiere que meditemos en su palabra. La meditación es una habilidad que requiere disciplina y mucho tiempo para poder implementarla correctamente y que sea muy beneficiosa para nuestras vidas. Somos más dados a leer y hojear superficialmente que a tomar el tiempo para buscar y profundizar en los significados de la palabra y en los contextos. Sin embargo, la meditación nos acerca al Espíritu, el cual nos ayuda mediante este acto a encontrarnos con las maravillas y los tesoros de la palabra. Para entender lo que leemos, debemos meditar en ello. Algunos pasajes de la Escritura son muy claros, los entendemos a la primera vez que lo leemos, pero hay otros que son un poquito difíciles y que llevan meditación y discernimiento
para poder entenderlo y sobre todo la asistencia especial del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder comprender lo que Dios nos está diciendo. Y siempre que Dios nos habla es útil para nuestra vida. La meditación y el análisis cuidadoso de la Biblia nos proporciona sin duda un crecimiento espiritual saludable. Josué en su capítulo 1, versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1:2 nos dice el salmista: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El otro de los consejos que te doy es la obediencia. Y céntrate en esta, porque la obediencia a Dios es una de las necesidades supremas de todos los hombres. Fíjate, de todos los hombres, no solo de todos los cristianos. Todos necesitan adorar y obedecer a Dios. Y hacerlo constantemente debe de ser un estilo de vida, no solo de practicarlo ocasionalmente, sobre todo cuando estamos en problemas y queremos que Dios nos tire la mano. No, debemos de ser obedientes a Dios en todo los momentos, hacer de la obediencia un estilo de vida, una práctica diaria nuestra, de nuestra familia y de todos los hermanos en el mundo. La obediencia es necesaria si queremos una correcta relación con nuestro Dios, si queremos intimidar con Él, así como se requiere de una vida de oración y de adoración. La obediencia nos acerca al amor de Jesús y nos hace permanecer amando a Cristo. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón, no fingida. Dios conoce todo nuestro corazón, en todo momento y en todo lugar. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como cuarto consejo que te dejo es la adoración. Y la adoración es reservada únicamente para nuestro Dios. Es un acto donde hacemos referencia a nuestro Creador, tanto pública como privada. Es un hecho de alto mérito de nuestra parte hacia Dios. Es la respuesta humana para exaltar a la divinidad trina. Mediante la adoración a Dios estamos otorgando honor a su nombre y reconociendo que es el único Dios digno de ser alabado. La adoración es una actitud del espíritu que crece, es una acción interna, una individualidad y una manifestación de manera diferente que los cristianos hacemos. Y adorar a Dios constantemente, no solo en aquellos problemas, como te dije ahorita, difíciles, sino que le adoremos los 7 días de la semana. Exterioricemos nuestra adoración y dirijámosla hacia el trono celestial, adorando allí a la divinidad en espíritu y en verdad, como dice la palabra, desde la raíz de nuestros sentimientos hacia el dador de ellos. Toda nuestra adoración glorifica a Dios, del cual recibimos en retribución bendiciones y crecimiento. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la honra viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El crecimiento espiritual es un evento para toda la vida que se alimenta cuando asimilamos y cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando andamos en y con el Espíritu
en y con Dios, en y con nuestro Señor Jesús. Al procurar el crecimiento espiritual, buscamos a Dios, pidiéndole dirección y discernimiento para trabajar en las áreas que más débiles estamos y que Él desea que nosotros crezcamos espiritualmente. Esas áreas débiles son las primeras que debemos de acudir rápidamente en oración y en ruego a nuestro Dios para erradicarla, y así todo lo que pueda ser flaqueza en nuestra vida, el Señor nos hará fuerte y podamos entonces continuar creciendo, no raquíticamente, sino fuerte en espíritu y en verdad, como nos está diciendo la palabra. Al crecer en el espíritu, crecerá también nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos experimentar día a día. Creciendo, iremos teniendo victoria sobre el pecado y nos iremos conformando cada vez más a nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesús. Es mi deseo, querido hermano, es mi deseo, amada iglesia, que regresemos de esta cuarentena con un cambio espiritual en nuestras vidas. Que regresemos a la iglesia, que regresemos al trabajo, que regresemos a la sociedad mostrando un crecimiento espiritual visible. Recuerda que al mostrar al mundo nuestro crecimiento espiritual, estamos haciendo visible a Dios mismo a través de nuestras vidas. Seamos siervos útiles, seamos proclamadores de nuestro Dios, seamos obedientes a su palabra y pongamos en práctica todos los consejos. De seguro nos va a ir bien en la vida. Les deseo, como siempre, mis queridos hermanos y amigos, una feliz y bendecida semana. Y pronto, con la ayuda y la dirección de nuestro Dios, nos estaremos viendo nuevamente en el templo. A todos, en el amor de Cristo, bendiciones.